Sin resurrección no hay segunda venida. Sin resurrección no hay una esperanza eterna. Sin resurrección no vamos a poder ver a nuestro Creador. Hola chicas, Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Eliana y sean bienvenidas a otro episodio o a otro video de lo que vendría a ser esta serie de videos de apologética. Después de haber hablado y comentado otros temas, no podíamos pasar por alto la resurrección de Jesús. Acá es donde algunas de las opiniones chocan, algunos escépticos que no dudan de la existencia de Jesús empiezan a dudar de su resurrección, pero para nuestra fe es recontra determinante la resurrección de Jesús y por eso lo vamos a estar conversando el día de hoy. Si bien actualmente nosotros podemos escuchar sobre testimonios, o al menos yo he escuchado acerca de testimonios de resurrecciones, de personas que vuelven a la vida después de haber fallecido un par de minutos u horas, pero esto no es tan importante, ni siquiera el milagro de Lázaro es tan crucial como la resurrección de Jesús. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos acá? O sea, mejor cada quien sigue su camino, cada quien hace su vida y como dice Juan Luis Guerra en una de sus canciones, apaga y vámonos porque es lo mismo. La resurrección sellaría el plan de redención, sería la evidencia de la victoria de Jesús sobre la muerte y la reconciliación que consigo trajo de Dios con los hombres. Y algo súper importante que nosotros no podemos olvidar acerca de la resurrección es que si esto fue verdad, si Jesús resucitó, tenemos la garantía y la promesa de que Jesús volverá otra vez. Sé que esto lo he dicho antes, pero te invito a que vayas a ver los últimos videos de las evidencias de muerte y vida de Jesús y la veracidad de la Biblia para que puedas entender el peso de lo que estamos hablando el día de hoy acerca de la resurrección. Ahora sí, empecemos con el video. Como dice Josh McDowell, existen hechos cruciales acerca de lo que es la resurrección de Jesús y vamos a estarlos mencionando en este video. 1. La tumba sellada. Así como relatan los evangelios, la tumba de Jesús estaba sellada o estaba tapada por una piedra que pesaba aproximadamente entre 1,5 y 2 toneladas, por lo que era imposible que un pequeño grupo de hombres la quitara, la rodara y robara el cuerpo como querían hacer creer. 2. El testimonio vergonzoso. Acuérdense que esto lo comentamos en el video anterior y comentábamos que el testimonio vergonzoso es aquel que desmeritaría o que no tendría sentido si fuese un relato inventado. Las personas que fueron las primeras en ver a Jesús resucitado fueron mujeres. Si hubiese sido algo inventado por los discípulos, no tendría ningún valor ni ningún propósito que utilizaran a las mujeres como testigos oculares de esto que sucedió. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús la mujer no era tomada como testigo en asuntos legales, solamente en muy pocas excepciones, porque eran consideradas inestables emocionalmente y psicológicamente, por lo que utilizar mujeres para que hayan sido las primeras en ver a Jesús resucitado no sería algo muy inteligente ni una muy buena jugada de su parte. 3. Lugar en el que empezó el cristianismo. Quizás no lo veas tan importante, pero ahora te voy a citar algo que dijo el doctor Paul Maier que quizás te vaya a dar un poco más de claridad. El cristianismo empieza en Jerusalén. Y mira lo que dice el doctor. Pero este sería el último lugar donde podía haber empezado si el sepulcro de Jesús hubiera permanecido ocupado, ya que cualquiera que presentase a un Jesús muerto hubiera atravesado una estaca en el corazón de un incipiente cristianismo entusiasmado por su supuesta resurrección. No hay mucho que agregar en esto. Lo que sí es que, por si quizás hay un poquito de duda, es que el cristianismo, si hubiese sido algo inventado o algo que no hubiese sido real, el último lugar para empezar y para que hubiese surgido el cristianismo tenía que haber sido Jerusalén, porque ahí fue donde vivieron los discípulos, donde vivió Jesús y había muchísimos testigos oculares que si la tumba hubiese estado vacía, se hubiese desmentido en cuestión de minutos y el cristianismo hubiese sido rechazado porque esa resurrección era inventada y no había acontecido de verdad. Pero vemos que el cristianismo empezó donde, si hubiese sido inventado, no tenía que haber pasado. 4. El lienzo estaba intacto. Cuando los discípulos se acercan al sepulcro, la tumba estaba vacía, aunque no del todo. Y no quiero que se malinterprete esto que estoy diciendo, sino que cuando van al sepulcro se dan cuenta que estaba el lienzo con el que envolvían a las personas que morían y las llevaban al sepulcro. Esto es bastante curioso porque en caso de que hubiese sido un robo del cuerpo,
el lienzo no hubiese quedado en la forma en la que quedó, es decir, estaba levemente hundido y con la forma de un cuerpo, pero el lienzo estaba vacío, no tenía ningún cuerpo. Es más, si hubiese sido robado, ni siquiera tenía que haber habido un lienzo, pero fue tan milagroso y tan sobrenatural la resurrección que el lienzo quedó allí y podemos decir que es una prueba que avala que Jesús resucitó. 5. Variedad de testigos oculares. Pablo en Corintios cuenta que alrededor de 500 personas vieron a Jesús glorificado y resucitado. Sabemos, como lo hemos comentado antes, el peso y lo importante que era que existieran los testigos oculares. Y en este caso, Jesús se presentó a 500 personas, a los discípulos. Es una cantidad enorme de personas. Que si hubiese sido inventado, alguien hubiese dicho, hey, no, eso no fue así. Hey, lo que vimos en realidad era un reflejo, era un invento, era una imagen que vimos a lo lejos y no estamos seguros de que haya sido Jesús. No, habían testigos oculares que vieron todo lo que sucedió. Algunas personas objetan o comentan que esto pudo haber sido una alucinación masiva por el cariño que le tenían a Jesús, porque ya lo aceptaban como Dios, porque ya lo aceptaban como el Mesías, el Cristo que había sido prometido. Pero hay dos cosas que podemos comentar, que podemos argumentar en contra de esto. Uno, no solamente fueron los discípulos quienes vieron a Jesús, fueron alrededor de 500 personas. Así que pensar en una alucinación masiva sería asumir de cierta forma que todas esas 500 personas sufrían de alguna patología, ya sea de esquizofrenia o de alguna otra enfermedad que provocara alucinaciones. Realmente esto es absurdo e improbable, por no decir imposible. 2. No pudo tratarse de una alucinación colectiva, ya que Jesús no se apareció de una sola vez. Jesús se apareció en distintos escenarios y en distintos horarios, en la mañana, en la tarde, bajo techo, al aire libre, por lo que pensar en una alucinación colectiva, como decíamos antes, es un tanto absurdo. Además, las reacciones que causó la aparición de Jesús no fueron iguales, por lo cual no pudo haber sido un estereotipo de alguna patología o enfermedad. María reaccionó completamente distinto a como había reaccionado Tomás o Pedro, o incluso el mismo Juan. Hay una cita que a mí me encanta, que se las voy a leer, la dijo Tom Anderson, el expresidente de California Trials Lawyers of America, que dice así: el silencio de la historia es ensordecedor en lo que respecta al testimonio en contra de la resurrección. Habían demasiados testigos oculares, habían muchísimas personas que se habían dado cuenta que habían visto a Cristo glorificado. ¿Por qué no surgió un no, es mentira, lo que está diciendo fulano de tal no pasó así? Es ensordecedor, como dice Tom Anderson. No hay un testimonio en contra lo suficientemente fuerte como para eliminar o suprimir el testimonio de todas estas personas. 6. Hecho crucial. Y es que así como existen los testigos vergonzosos, tenemos también los testigos hostiles, que son todos aquellos que estarían en contra del hecho al que se le llamó para testificar. Voy a mencionar 2. Pablo. Pablo perseguía y mataba a cristianos. Recordemos que Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Además de eso, Pablo era un fariseo súper estricto, quizás de los que más existían en ese tiempo. Y si nos ponemos a pensar, un ferviente judío como Pablo, que no reconocía a Jesús como Dios, no hubiese sido uno de los autores con más cartas, ni hubiese comentado con tanta certeza y profundidad que había visto a Cristo resucitado. Y si nos ponemos a leer todas las cartas paulinas, vemos la importancia de lo que fue la resurrección de Jesús, como lo relata Pablo, e incluso la conversión de Pablo por haber visto al Cristo resucitado. 2. Tenemos a Santiago, el hermano de Jesús. Así como lo dice el título, Santiago era bastante hostil. A pesar de haber convivido con Jesús, él no creía que era el Mesías prometido. Sin embargo, después de haber visto a Cristo resucitado, Santiago se convirtió, fue uno de los líderes principales de la iglesia y de hecho de los primeros mártires. Ahora me gustaría comentar algunas opiniones que se han emitido en contra de la resurrección de Cristo y por qué esto no puede ser tomado como un argumento válido. Varias personas han recurrido a la opción de leyenda, de que la resurrección de Jesús fue esparcido como una leyenda, pero esto no tiene mucho peso, ya que para que una historia pudiera ser absorbida como leyenda tenían que haber pasado generaciones. Y si viste los demás videos, igual te lo comento, los evangelios y los testimonios de Pablo acerca de Cristo resucitado se escribieron cuando no habían pasado ni siquiera 3 generaciones, por lo cual en una línea de tiempo, si hiciéramos una línea como las que hacemos en matemáticas, en la que el 0 era el medio y estaban los números positivos y los números negativos,
Si hacemos toda una línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que no coincidirían las fechas para poder ser tomada como una leyenda. Otros comentan que la resurrección no puede haber sido real porque las mujeres se equivocaron de sepulcro. Esto también sería un poquito difícil de pensar, incluso habría que tener mucha fe para poder creerlo. Y es que se comenta que las mujeres se equivocaron de sepulcro, lo vieron vacío y por lo tanto asumieron que Jesús había resucitado. Primero, el cementerio en el que estaba Jesús era privado, recordemos que era de José de Arimatea, por lo cual no habían muchas tumbas para equivocarse, no había muchos sepulcros como para haberse fijado en una tumba incorrecta. Y además también tendríamos que asumir que así como las mujeres se equivocaron de sepulcro, también los soldados romanos, el Sanedrín y Pedro y Juan. Por lo que si somos un poquito analistas con respecto a esto o le echamos una observación a este argumento, tampoco tendría sentido. Y el último que quería mencionar es que algunos apelan a lo que vendría a ser la teoría de la sustitución. Esto lo utilizan mucho los musulmanes, que es que comentan que Jesús antes de ser crucificado fue reemplazado por otro hombre. Esto representaría muchísimos conflictos y de bastante peso moral. Porque si nosotros creemos en un Dios justo, que es 100% bueno y justo, ¿por qué entonces habría de condenar a un inocente a un asesinato y con una pena como la crucifixión? Por otro lado, si nosotros creemos en un Dios que es 100% verdad, que Él es la verdad y que Dios también, como hemos dicho, es bueno, ¿por qué basaría una religión en una estafa? Y sería una estafa para todos, tanto para los testigos oculares como para los mismos discípulos que habían creído y que empezaron a expandir el mensaje del Evangelio. Así que este peso también iría bastante en contra de lo que es la naturaleza de Dios, por lo tanto no se puede sostener en su base moral. Estos son quizás algunos datos que te quería comentar. Hay muchísimos, si sigues investigando vas a encontrar mucha información, mucho caudal. Realmente hay demasiada información y por eso yo quise condensarlo en este video con las 6 pruebas y con estas opiniones en contra y cómo las pudiéramos refutar. Como todo indica que Jesús resucitó, es realmente fascinante. Ahora vamos de la teoría a mi fe. Les confieso, chicas, que este es el tema que más toca mi corazón y lo destroza por completo, lo hace pedacitos, y no porque esté mal, sino porque es demasiado fuerte entenderlo y saber que estamos basados en la verdad. Yo recuerdo que el tema de la resurrección era uno de mis conflictos más grandes. De hecho, era creo que mi duda más grande. Y no tanto pensaba yo que era por el hecho de la resurrección en sí misma, sino que a mí me costaba demasiado creer que Jesús vendría una segunda vez. Pensar que Jesús iba a volver, que iba a venir a buscar a su iglesia, a mí me parecía demasiado complicado y mi corazón no tenía la certeza. Yo siempre decía que prefería morir antes de la segunda venida de Cristo. Decía que era por quizás lo fuerte que relataba la Biblia lo que vendría a ser la segunda venida, pero creo que en el fondo se trataba acerca de lo muchísimo que me costaba creer que eso sucedería. Me sentía falsa cristiana, me sentía culpable, me llegué a sentir un fraude por creer esto o por realmente no creerlo. Y quizás te preguntarás, bueno, Eliana, pero ¿qué tiene que ver la segunda venida con la resurrección? Tiene muchísimo que ver, que sin resurrección no hay segunda venida, sin resurrección no hay una esperanza eterna, sin resurrección no vamos a poder ver a nuestro Creador. Mi vida cristiana se basaba en ser transformada por el Señor mientras vivía en la tierra, vivir conforme a sus palabras, conforme a sus estatutos, y hasta ahí. Yo no lograba imaginar, o directamente estar en el cielo, pero no me imaginaba una segunda venida. Estoy tratando de hacer este video sin quebrarme, sin ponerme a llorar, porque de verdad toca mucho mi corazón. Y es que cuando yo empecé a ver que yo no creía en que Jesús podía venir otra vez y que para poder suceder esto tenía que haber una resurrección, fue cuando me di cuenta que tenía que enfrentar la duda más grande y quizás la pregunta más grande acerca del cristianismo, y era: ¿realmente Jesús resucitó? Fue bastante fuerte entender que yo misma no creía en la resurrección y me sentía, como les decía, me sentía un fraude, me sentía una impostora, me sentía hipócrita. Hasta que un día alguien habló acerca de la tumba vacía. Ese día fue crucial. Además, otra cosa que fue bastante importante para yo permanecer
fue el testimonio personal. Yo había vivido y sentido cosas que no había chance de que no hubiese sido Dios, y tampoco porque no tenía cómo negar el cristianismo. Yo tampoco, mi corazón no podía decir el cristianismo no es verdad, porque yo estaba segura de que era verdad, pero al mismo tiempo sentía como esa duda de que ¿qué pasa con la resurrección? Pero como les digo, hasta que llegó ese día en el que alguien habló de la tumba vacía y empezó a explicar, empezó a decir, y ahí yo dije, epa, la resurrección sí pasó, o sea, tiene muchísimo sentido. Y si me avalan esto y si me dicen esto, tiene demasiado sentido. Y empecé a averiguar, a buscar, y encontré tanta información que fue abrumador. Creo que a partir de ahí mi vida como cristiana cambió. A partir de ese momento tuve que ver el cristianismo distinto, porque una vez que tú entiendes que Cristo resucitó, tu vida no puede ser igual, ni tu perspectiva acerca del Evangelio puede ser igual. Mi recomendación es que te sigas formando, sigas leyendo y te sigas educando por amor a Cristo y por amor al prójimo. La resurrección sella la esperanza eterna de un futuro bueno, agradable, y en el que vamos a estar con el Señor toda una eternidad, sin dolor, sin sufrimiento. Y el objetivo principal del cielo no es el cielo en sí mismo, sino estar con nuestro Creador y alabar, adorar eternamente a nuestro Señor Jesús. ¿Qué más puedo añadir a esto? Creo que solamente me queda recordarte el Evangelio. Como seres humanos transgredimos la ley, causando una deuda impagable con el Señor, pero Dios tenía un plan de redención, que era enviar a Jesús, que vino como un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, que sabiendo lo que tenía que hacer, lo que iba a sufrir, por lo que iba a pasar, se entregó a sí mismo por cada una de nosotras, pagando esa deuda que nosotras no podíamos saldar, otorgándonos una reconciliación completa, no parcial, ni con la necesidad de añadir otra cosa. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Fue condenado como un criminal, murió con la pena más alta, murió, pero como lo había profetizado, resucitó, la tumba estaba vacía. Hoy somos llamadas hijas, pertenecemos a Él, somos de Él, y nuestro propósito es vivir para glorificarle y adorarle a Él. Definitivamente es solo en Cristo, solo por fe y sola gracia. Y hoy en día nos preparamos creyendo, estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, esperando esa segunda venida de Cristo, que yo hoy en día anhelo y que espero con todo mi corazón, que es esa segunda venida del Señor, si todavía estoy viva, y es verlo a Él, a buscar a su iglesia. Así que, chicas, antes de que me ponga a llorar, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado durante todos estos videos acerca de apologética. Espero que esto haya sido un incentivo para que sigas educándote, para que puedas ayudar a otros. Te recuerdo que si no estás suscrita, te suscribas al canal, que nos sigas en Instagram, en Facebook, puedas leer nuestro blog, puedas descargar nuestra revista, ver los podcasts, y te seguimos esperando acá en Ella Florece.